Bien, hermanito, buenas noches. Nuevamente les saludo en el amor del Señor, hermano, buenas noches. Y estoy nuevamente aquí con ustedes, contento de poder compartirles otro granito de conocimiento, ¿no? De este tema interesante. No sé qué les parece hasta aquí lo que venimos eh, desarrollando, ¿no? Los capítulos se logra entender, estamos llevando el hilo de los temas, hermanos, como lo están viendo. ¿Sí? Si tienen alguna duda, alguna consulta, también podemos escuchar y dar respuesta. Muy bien, este capítulo 3 hasta el capítulo 2 hemos visto el arrebatamiento y luego del arrebatamiento tendría que empezar el gobierno ya del líder mundial en esta tierra. De acuerdo a la perspectiva teológica o escatológica de pretribulacionista, es decir, los que creemos que la iglesia no va a pasar la tribulación. La tribulación es un equivalente a decir la semana de los 7 años de gobierno del anticristo. Y haciendo un repaso, esa semana de 7 años que está por venir, semana profética de 7 años, es la última semana que falta por cumplirse de ese periodo total de los 400, de las 70 semanas, ¿se acuerdan? Hasta, hasta el momento de nuestro Señor muere en la cruz, resucita y asciende al cielo. Ahí está, hasta ahí se cumple la semana 69 de la profecía de Daniel. La semana 70, de acuerdo a la perspectiva escatológica pretribulacionista, todavía no se cumple. Sin embargo, hay otra posición, hay otros hermanos que dicen que ya se cumplió, ¿no? Esa es la posición amilenarista. Bueno, no estamos para ser dogmáticos, respetamos a nuestros hermanos que piensan de esa manera. Eh, ya veremos, ¿no? Ya veremos cómo se dan las cosas, como dice un hermano famoso como Paul Washer. En ese tema no debemos discutir, no debemos pelearnos entre hermanos por tema escatológico, porque al final, cuando venga nuestro Señor, nos daremos cuenta que todos hemos estado equivocados, dice el hermano. Bueno, eh, respetamos a nuestros hermanos que tienen esa posición. Sin embargo, la posición pretribulacionista, cuando lo analizamos con los eventos mundiales, cómo se van dando, va tomando fuerza realmente esta posición pretribulacionista. ¿Por qué? Porque esta habla de la aparición de un líder mundial. Y lo que vemos en los eventos que están aconteciendo políticos mundiales, se va viendo que el mundo camina a tener un líder mundial. Entonces, esto ya toma relevancia, hay que mirar con atención entonces esto, ¿no? Y nos ayuda este tema a estar preparados, estar expectantes, no a la aparición del anticristo, sino a la aparición de nuestro Señor, que el primer suceso sería el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros no esperamos, los redimidos no esperamos al anticristo, nosotros esperamos el arrebatamiento. Amén. Muy bien, a ver, empezamos con la primera diapositiva. Los 7 años de gobierno del anticristo. Ya hemos visto que esto está en Daniel 9:27. Y estos temas se hablan también en Mateo 24:15, en Marcos 13:14. Y eso lo menciona nuestro propio Señor Jesús. Habla de este tema. En Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará? El líder mundial, el que está por venir. Va a hacer un pacto, dice, con muchos. Un pacto de paz, donde no se agredan ninguno, que todos estén tranquilos, que no haya guerras. ¿Por qué tiempo? Una semana, y esa semana en años, ¿cuántos años es? Ya hemos visto a qué representa una semana profética, 7 años. Entonces, por un periodo de 7 años, este líder mundial va a lograr un acuerdo
de todos los países que ponen en zozobra pues la paz mundial. Y una muestra de lo que ya hemos visto ha sucedido en estas últimas semanas, ¿no? En el Medio Oriente. ¿Qué países han estado involucrados en esa guerra? Israel, ¿quién más? Estados Unidos, Irán, ¿no? Y países de alrededor han salido también afectados. Arabia Saudita, principalmente. Bueno, esa zozobra que siempre está latente, cuando él empieza a reinar, va a poner una paz. Si en este momento, o sea, toda la atención mundial que están allá, que no quieren dar su brazo a torcer, Israel, Irán, Estados Unidos, que también entra a esa guerra y que latentes otros personajes que también están atentos a entrar en esa lucha de Rusia es China, porque Irán pertenece a su coalición y están atacando a su aliado. Todo el mundo se pone en tensión porque entonces cualquier momento estalla una guerra nuclear. Irán está amenazándole a Estados Unidos de que no vaya a tomar otra vez ataque. Ellos ya se están preparando, dice, con misiles nucleares intercontinentales, o sea que los mandarían a Estados Unidos. O sea, imagínense ahorita cómo estamos, o sea, estamos en una tensión ahí de guerra. Hay una pausa, ahorita han hecho una tregua, pero ¿cómo nos sentiríamos si las noticias dijeran, han firmado un acuerdo de paz todos por 7 años, no va a haber ningún ataque de ningún lado? Y todos diríamos, ¿quién ha logrado ese acuerdo? Y se diría, tal personaje ha sido. ¿Qué diría la opinión pública de ese personaje? ¡Qué bien! ¡Qué grande ese hombre! ¿Cómo lo ha logrado? Lo amamos, lo estimamos porque ha puesto la paz y entonces si hay paz en el mundo, entonces viene prosperidad, ya no va a haber que los barcos petroleros allá en el estrecho de Hormuz estén en tensión, que no puedan sacar el petróleo, porque ahorita eso ha subido la economía, ¿no? Ha subido los precios, nos ha puesto un poco ahorcados, el combustible ha subido por eso. Pero que escuchemos que un personaje ha puesto la paz, todo el comercio va a fluir libremente, tranquilo. ¡Pum! La bonanza económica. Todos hablarían muy bien, ¿no? De ese líder. Bueno, esas son las señales que este líder va a mostrar para que el mundo lo aplauda, lo desee y sea muy respetado en todas sus decisiones. Por otra semana, él confirmará el pacto con muchos. Pero ¿qué sucede? Ese pacto de paz, dice, a la mitad de la semana, ¿en años cuánto es? En 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De qué habla? ¿Dónde se realiza el sacrificio y la ofrenda? ¿Dónde se realizaba en el pueblo de Israel? En el templo. Entonces, este personaje va a aparecer, va a poner el pacto de paz y de pronto a los 3 años y medio va a salir la noticia que le han dado la invitación al pueblo de Israel a que entre en el templo y todos dirían, ¿el templo? Pero si el templo no hay. Entonces, ¿qué nos dice esta profecía? Que el templo va a ser reconstruido, o sea, va a haber un tercer templo. Y si investigamos en internet, van a encontrar que existe un organismo público gubernamental que se llama el Instituto del Templo, que recibe fondos tanto del Estado como de donaciones de sus conciudadanos a nivel mundial para que cumplan la misión que le han encargado a este organismo de Israel. Le han encargado la misión de que prepare todo para la restauración de otra vez los sacrificios en el templo. Hay un organismo encargado que ya viene trabajando desde 1980, 1985. Viene trabajando.
De eso vamos a mostrar más adelante en videos cómo vienen trabajando. Entonces, si ustedes entran y entran a su página web del Instituto del Templo, van a ver todos sus avances. Ya han avanzado. Sus ornamentos ya los tienen. Ya tienen los animales para el sacrificio que manda la ley, la vaca roja. Tienen, dice también que han identificado a quienes son descendientes de la tribu de Leví para que asuman el sacerdocio en los sacrificios en el templo. Y ustedes creen que todo ese gasto, esa inversión que están haciendo eso, es para que no ocurra nada más adelante, para que quede en nada. No, esto está que avanza porque saben y están convencidos de que va a llegar un momento en el que van a reconstruir su templo y los sacrificios los van a reiniciar otra vez. Entonces la profecía se va a cumplir porque este personaje a los 3 años y medio se ha ganado la admiración de todo el mundo y en especial de ese pueblo, de Israel. Ese pueblo de Israel lo estaría mirando con otros ojos. Y para que le inviten a pasar al templo, tiene que haber causado en el pueblo de Israel la convicción de que Él es su Mesías y que no era ese Jesús de Nazaret que ha venido hace 2000 años, porque ese que vino no les llevó al control, al gobierno mundial, como sí lo puede hacer ahora este personaje que ya tiene admiración mundial. ¿Entiende? Si el Jesús de Nazaret que los cristianos predicamos para ellos es un bastardo. Ellos han corrido la voz de que él fue fruto de una violación de un soldado hacia la Virgen María y se ha corrido esa voz. Entonces, y además de eso, ese Mesías fue vilmente crucificado, cosa que su Mesías jamás podría haber pasado. Ya sabemos que en la Escritura habla de que el Mesías tenía que sufrir, está en Isaías y en Salmos, pero el pueblo de Israel le va a abrir las puertas de par en par el templo para él, para que entre a tomar su trono. Si lo hubieran reconocido a nuestro Señor Jesús como su Mesías, realmente los líderes le hubieran abierto también las puertas del templo en su tiempo y él hubiera tomado ahí su lugar, su trono. Pero no lo hicieron. Y luego el texto de la profecía de Daniel 9:27 dice, después con la muchedumbre de las abominaciones, va a haber, o sea, muchedumbre de abominaciones significa una rebelión contra Dios mundial, ¿no? Vendrá el desolador. Este personaje, ya hemos hablado que significa abominación desoladora, porque él va a entrar y va a sacrificar o va a hacer algo, un sacrificio impuro que va a contaminar el templo y ya no van a poder hacer sacrificios. Lo va a dejar desolado el templo. Por eso vendrá el desolador, el que va a causar todo esto, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, seguimos. Los 3 años y medio, primero, ya hemos dicho, él va a hacer un pacto con muchos. El anticristo será el líder de la Confederación Romana de los últimos tiempos, hará prevalecer un pacto de 7 años con Israel para algo que solo se mantendrá hasta la mitad del tiempo. Este pacto ya existía antes de su llegada. Va a haber un pacto anterior y qué curioso, porque en nuestros tiempos se está hablando de un acuerdo de paz que hay allá en el Medio Oriente, que lo ha venido trabajando el yerno de Donald Trump. Y se están sumando de a pocos. Hay países, Arabia y otros países más se han sumado. Todavía no se completa, pero ese primer acuerdo parece que no lo van a respetar. Y él lo va a ratificar y lo va a hacer cumplir. Por eso dice aquí, este pacto ya existía antes de su llegada como líder político, pero no se cumplió. Él lo hará cumplir, lo confirmará.
miles de años de enfrentamientos terminarán aparentemente. Va a haber una paz que va a causar la admiración del mundo, porque siempre en el Medio Oriente, siempre ha habido tensión ahí de guerras. Muy bien. ¿Qué más va a suceder en estos 3 años y medio primeros? Se va a iniciar la reconstrucción del tercer templo. ¿Dónde se encuentra la ubicación? A ver si recuerdan. ¿Dónde se encuentra? En la mezquita de Omar, mezquita de Al-Aqsa, ¿no? ¿Y qué contiene esa mezquita? Dijimos, ¿qué tiene adentro de especial? ¿Se acuerdan? Esa mezquita tiene la roca, la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y es un lugar, un icono religioso para los musulmanes, porque ellos dicen que ahí en esa piedra o sobre esa piedra su profeta Mahoma ascendió al cielo y recibió el libro del Corán de parte de Alá. Y esto es toda una falsedad, pero pum, han hecho esa mezquita y el segundo templo que ya estaba en ruinas lo han sepultado con una losa de concreto en el terreno del monte. Todo lo que es el templo está con una losa de concreto. Bueno, este personaje va a poner la paz y va a lograr que los musulmanes permitan la construcción de este templo, que en este momento es imposible. Los musulmanes no dejan ni que los judíos pisen el terreno del Monte Santo. No, no dejan que entren judíos ahí. Pueden entrar turistas y no hay ningún problema, pero cuando han entrado los ciudadanos judíos suceden fuertes agresiones. Inexplicablemente los palestinos permitirán que se construya el tercer templo al lado del Domo de la Roca. Seguimos. ¿Qué más? Habrá paz mundial. Al haber concretado la paz en el Medio Oriente, es decir, la raíz de las tensiones para el mundo este, ahora puede disfrutar de un periodo libre de tensiones. ¿Qué más? Se disparará la buena economía para todos los países, porque hay paz. Todos pueden hacer sus negocios, todos van a... Cuando hay paz en una nación, la nación prospera. ¿Y cómo puede haber paz en una nación? ¿De qué depende la paz? De que haya justicia. Y en un país donde no hay justicia, hay caos, hay anarquía, la delincuencia, la criminalidad abunda. ¿Por qué estamos como estamos en nuestro país? Porque no hay justicia. Y si no hay justicia, no hay paz. Y si no hay paz, no hay prosperidad. Así es, esa es la ley. Entonces, si este líder va a solucionar los grandes problemas del mundo que involucra con la paz, que es la raíz para que todo marche bien, cuando él lo establezca, entonces todos los países van a surgir económicamente. Al haber cesado las tensiones políticas de guerra, se concentrarán en levantar la economía del mundo y tendrá éxito con ello. Pero eso bonito no va a perdurar por siempre. Todo ese mundo mágico, un paraíso de la tierra soñado, solo va a durar 3 años y medio. Porque la profecía de Daniel dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, va a irrumpir con un autoritarismo que va a sorprender a todo el mundo otra vez. ¿Qué va a hacer? Según de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone, dice que él se declarará que es el Mesías. Cuando entre ese templo, se declarará, yo soy el Mesías. ¿Qué noticia va a ser esa, hermano, para el mundo? El Mesías está con nosotros. Y el Jesús de Nazaret que nos han predicado, el mundo se preguntará, ¿no? ¿Qué fue? Él ha sido entonces el falso. Y la gente como quiere ver para creer, entonces va a dar crédito
a ese personaje que ya hizo grandes cosas en este mundo y ahora él se declara, yo soy el Mesías. Y si él se declara que es el Mesías, entonces él va a pedir que lo adoren. Va a pedir la adoración del mundo. Pero para eso él tiene que tener un respaldo de un personaje religioso atrás que a la pregunta de todo el mundo, ¿será él el Mesías? ¿Es verdad? ¿Él es? Como dice, tiene que haber alguien que lo respalde. Vamos a ver. Él se exalta a sí mismo como Dios y se opone a Dios con su entrada, blasfema en el templo, exigiendo adoración del mundo entero. En este acto comete la apostasía, rebelión contra Dios y el desafío más insolente a Dios. Seguimos. Va a tener que tener un respaldo y tiene que venir de un líder religioso. Un rey en la antigüedad, en el pueblo de Israel, ¿cómo eran nombrados los reyes? ¿Quién los nombraba? Los profetas lo ungían con aceite al que tenía de parte de Dios la bendición, ¿cierto? Los profetas iban y los ungían con aceite. Entonces siempre es un personaje religioso el que respalda al rey. En nuestro tiempo no tenemos profetas, pero tenemos líderes religiosos que representan esa investidura. Y tiene que ser uno que tenga una investidura mundial. Y eso no tenemos en las iglesias evangélicas, no tenemos un líder mundial que represente eso. Pero sí sabemos que hay una iglesia que sí tiene un líder mundial, que se dice el vicario de Cristo, ¿cierto? En Apocalipsis 13:12, vamos a Apocalipsis. Leamos todo el capítulo 13 porque tiene bastante aquí contexto para lo que estamos estudiando. Nos va a ayudar. Apocalipsis 13, versículo 1 en adelante. ¿Ya? Me siguen ahí con la vista. El apóstol Juan, en su visión, dice esto. Me paré sobre la arena del mar. Esta arena del mar simboliza la muchedumbre de las personas en el lenguaje escatológico. Y vi subir del mar una bestia, es decir, de la muchedumbre sale un personaje que asusta. Y Juan lo describe como bestia, que tiene rasgos de una bestia salvaje, ¿no? Que alguien que no tiene piedad, que tenía 7 cabezas y esas son autoridad, y 10 cuernos, eso es realeza, tiene un prestigio, un poder real. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y los hermanos que estudian esto dicen esas imágenes o esos nombres de animales representan a países poderosos que en sus representaciones de identidad nacional, tradicional, se representan como un animal. Por ejemplo, Estados Unidos en sus insignias tiene un águila, ¿no? Rusia como un oso, y así. Entonces, esto, lo que tenía esas apariencias, dice como semejante a un leopardo, a un oso, león, significa que tiene el apoyo de esos países poderosos, ¿no? Y el dragón se refiere, la palabra ahí, el personaje dragón siempre se refiere a Satanás. Le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Se acuerdan que Satanás eso mismo le ofreció a Jesús en el desierto? Y Jesús rechazó eso. Pero este personaje no lo va a rechazar, lo va a tomar.
Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. En la cruz, nuestro Señor pisó la cabeza de la serpiente que se anunció en Génesis 3:5. ¿Se acuerdan la promesa a la mujer? Tu descendiente aplastará la cabeza. Entonces Satanás ha quedado herido cuando Cristo ha muerto en la cruz y Él ha resucitado, porque Él arrebató las llaves de la muerte. Y aquí está apareciendo esa herida. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y en imitación a su padre Satanás, esta bestia, que sería el líder mundial, el anticristo, podría ser que digan que murió de repente en algún atentado, pero que volvió a resucitar. O sea, podría suceder algo como esa noticia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, o sea, algo milagroso. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, o sea, esto va a causar un impacto en el mundo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El mundo va a adorar a Satanás, diciendo, ¿quién como ese hombre? La escritura dice, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Tanto poder tiene, nadie lo puede derrotar. Es invencible. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esos son 3 años y medio. Se le dio autoridad por 3 años y medio. ¿Y quién dio esa autoridad? ¿Quién creen ustedes que le da esa autoridad a este personaje? Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 11. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién le da la autoridad? Dios. Dios. No puede haber otra persona más autoridad que Dios. Él, él es quien permite todo esto porque está dentro de sus planes. Satanás no se sale de sus planes. Él está sometido a los planes de Dios. ¿Se acuerdan con Job? ¿Has visto a mi siervo Job cómo me sirve tan fiel? Ah, porque lo has bendecido, pues, no, quítale su propiedad y verá cómo te va a, a blasfemar. Ya está bien, quítale su propiedad a Satanás, pero no toque su vida. ¿Quién le da órdenes a Satanás? Dios. Entonces, aquí está pasando lo mismo. El Señor le da autoridad por 42 meses. Vamos a Apocalipsis 13, regresamos, versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, el tabernáculo es el templo, y de los que moran en el cielo, los ángeles. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. De aquí los que no comparten esta perspectiva pretribulacionista de que la iglesia ya salió, podrían decir, mira, aquí dice que va a ir a atacar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son los creyentes. O sea,
ahí se ve que la iglesia está aquí, dirían los hermanos. Pero también podría ser que estos santos sean los que en ese tiempo que la iglesia ya salió, se arrepienten al Señor, porque vieron que se fueron y dijeron, oh, me quedé hoy, y haya la predicación, y ellos se arrepientan y sean convertidos, sean los santos, a los cuales quienes no se van a dejar llevar por lo que mande este personaje y se van a rebelar contra él, y entonces este líder va a voltear con toda su furia y los va a perseguir. Dice el 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, los va a perseguir, los va a capturar, hermano. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mire, tanto poder va a recibir. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres, ¿qué dice? Wow. Ellos van a adorarle, o sea, se van a dejar engañar todos los que no se humillen y se reconcilien con el Señor. Ellos van a ser los engañados. Y ya sabemos, por segunda de Tesalonicenses que hemos leído hace poco, que el Señor les envía ese poder de engaño para que esos rebeldes se vayan con Él. Ese es el juicio de Dios. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oigan. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia. Y este va a ser el falso profeta. Dice que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, tiene apariencia religiosa esta bestia. El cordero es símbolo del sacrificio. Tiene que ver con un tema religioso. Entonces, este personaje está tomando esa apariencia de religioso, pero hablaba como dragón. O sea, y el dragón que hemos dicho quién es, Satanás. Hablaba como Satanás. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Adórenlo a él, adórenlo a él. Ese es su trabajo de esta segunda bestia. O sea, la tierra, el mundo, la humanidad, que no ha puesto su confianza en Cristo y están siendo engañados, ellos quieren que alguien les guíe a saber si adoran o no adoran a este personaje, a la primera bestia. Y él le va a decir, sí, adórenlo. Ah, si lo dice este personaje que tiene apariencia de cordero, entonces debe ser la verdad, hay que adorarlo. Ven el trabajo de esta segunda bestia, engañador, los lleva a todos a que se pierdan en el engaño de esta primera bestia. Dice el 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, va a repetir lo que hizo, ¿qué profeta hizo caer fuego a la tierra? Elías. Va a ser una señal como esa. Tremendo. Entonces todos van a someterse, pues si alguien hace un milagro de ese tipo, uy, sí, te obedecemos. O sea, los va a meter al bolsillo, los va a convencer. Dice el 14, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea que la primera bestia, el anticristo, va a morir y va a resucitar. O sea, va a imitar en esto a Jesús. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea, va a haber una imagen del anticristo, que es inerte,
al comienzo, pero después les van a dar vida. Y si tiene vida, va a poder pensar y hablar. ¿Qué será eso? O sea, ¿cómo sucederá? ¿Que será una estatua que después va a hablar? ¿Será una pintura que después va a hablar? ¿O será algo tecnológico que también va a hablar? ¿Y qué señal tecnológica ahorita estamos viendo que está pensando y hablando y dando consejos a la humanidad por Internet? La IA. ¿Mm? La inteligencia artificial, hermano. El ser humano no está ahora interrelacionándose con la IA. Le preguntan, responde. Todos. Le están dando autoridad a algo que es inerte. Eso es inerte, es data, ¿no? La IA hace una búsqueda, o sea, de acuerdo a la pregunta que le hace una búsqueda en la data que está metida en la nube, producto de todo lo que hace la humanidad, lo tienen concentrado en un disco duro gigante. Y este es un lenguaje, un programa que, de acuerdo a la pregunta que le hacen, él hace la búsqueda y te da una respuesta. Y parece que fuera un ser humano. Mire. Y muchos le están obedeciendo. Lo emplean para diferentes motivos. Para el trabajo, para diferentes cosas. Y otros también para casos de tragedia, porque se ha escuchado casos de que jóvenes con depresión han ido a la IA y la IA es el hecho cómo puedo evitar el sufrimiento. Suicídate. ¿Y cómo puedo suicidarme? Ah, de esta manera. Y los jóvenes le han hecho caso y se han matado. Entonces, le estamos dando autoridad, la humanidad le está dando autoridad a algo que es inerte. Sí, ¿no? ¿No será esa la imagen? ¿No será esa la imagen que habla aquí? El 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué tal? Lo estamos viendo ante nuestros ojos. Está pasando. Y esto va a aumentar. Esta IA va a tener más poder y más poder. ¿Y qué dice el 16? Y hacía, o sea, esta imagen, que a todos, pequeños y grandes, cuando dice pequeños y grandes no se refiere a niños y adultos, se refiere a grado de importancia en la sociedad. Pequeños son los que no tenemos renombre en la sociedad, somos invisibles. Y a los grandes son los grandes personajes, que son notorios en la sociedad, intelectuales, grandes políticos, empresarios de alto vuelo. Dice, y hacía que a todos, o sea, sencillos, notables, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. O sea, esta imagen va a dictar, tienen que ponerse la marca, tienen que ponerse una señal en su cuerpo. ¿Y qué más? El 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Esta imagen va a dictar políticas mundiales. ¿Mm? Tremendo. ¿Cómo se va cumpliendo la palabra del Señor? El apóstol Juan, él no sabía de IA cuando vio esta señal.
Él tenía que emplear palabras de su tiempo. Imagen, dijo, marca. Pero en nuestros tiempos que ya conocemos la tecnología, ¿qué marcas se están poniendo en países de, como dices, de primer mundo? ¿Han visto qué marcas se están poniendo las personas? Tatuaje, ¿Ah? tatuaje. No, los microchips. Están diciendo, están haciendo pruebas de que para que una persona no esté sufriendo la pérdida de un documento de DNI, o para que cuando en el caso la policía lo quiera identificar como sospechoso a veces de un atentado, los delincuentes no tienen DNI, ¿cierto? Ellos no andan, votan y no saben quién. Entonces, implántenle un microchip a todos, porque va a tener la bondad de que la autoridad, cuando los capturen, a cualquier sospechoso, sepan quién es. Entonces, esa es una bondad, algo bueno que puede servir para esos casos. Están, han comenzado allá en Europa a poner esa marca a sus animales, a sus mascotas. Por si se pierden, lo pueden ubicar, rastrear con GPS. Y si alguien lo encuentra, saber de quién es su dueño. En el caso de los seres humanos, saber, aparte de los datos, como el DNI que tiene ahí nuestros datos básicos, ese microchip puede tener hasta incluso qué enfermedades tienes, para que sepan cómo actuar en un caso de emergencia, si eres alérgico o no eres alérgico a alguna medicina, soltero casado, si estás requisitoriado, y las cuentas bancarias. Todo se puede concentrar en ese aparato. Entonces, todos lo miran con grandes beneficios, y ya las personas voluntariamente se están dejando, están implantándose. ¿No será eso a lo que se refiere aquí? Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca. O sea, va a llegar el momento en que para que nadie pueda comprar ni vender, que, pero si yo tengo mi dinero en efectivo, yo puedo comprar y podemos hacer transacción de vender. Ah, pero si no tuviéramos el dinero en efectivo, todo fuera digital, vas a poder comprar y vender. Si que te bloquean, ya no puedes. Entonces, de esa manera te controlan. Van a tener un control financiero también. Nadie puede hacer negocios. ¿Sí, hermano? Recién, hace 2 días, estoy yendo con la esperanza y vieron los policías parados en la izquierda. Y entonces, pero yo le dije, saludé y le dije, voy a sacar mis documentos, mi tarjeta de carro, luego me dijo, no me acordaba, ¿no? Me dijo, ¿por qué tienes su DNI? No. Pues ya tienes razón, dije, ¿no? Antes teníamos que sacar todos los papeles, la tarjeta, la, y Revisión técnica. todo. Sí, Mm. exactamente. Como es también el gas y todo se tiene Ujú. anotado, pero yo no lo mismo, porque todo está en el sistema. Sí, pues, ahora, tiene razón, ¿no? Lo que está diciendo, ¿no? Porque antes tenía que sacarse uno o cuatro cosas, pero ahora como todo está entrando en el sistema, yo solamente con el DNI, más, ya sabía si tengo licencia de conducir, si tengo esto, si tengo lo otro. Y eso no va solamente con eso, pero ahí me vino más. Ya me hicieron razón, ¿no? ¿Cuánto más estarán avanzando, no? Están avanzando con otras cosas, como eso. Ujú. Y un hermano también me dijo que había viajado en China por primera vez, que le tienen en China a todos lo tienen milimétricamente calculado hasta dónde va, todo el sistema. Sí, el Todo, reconocimiento facial allá sí, lo empleo. todo lo tienen.
qué será que con esto ya no van a... Ya no podremos comprar ni vender si es que nos bloquean. ¿Quiénes podrían ser bloqueados? Los que no se alineen a las políticas que dicte esa imagen. Ah, estos que no quieren obedecer, hay que bloquearles todo. ¿No dijeron lo mismo en la etapa de pandemia? Los que no tienen carnet de vacunación, ¿qué no podían hacer? Nos bloquearon, ¿cierto? Entonces, esto es muy probable, o sea, tiene bastante sentido lo que dice la escritura. Entonces, este capítulo 13 nos da un contexto general de lo que es el gobierno del anticristo y el falso profeta. Continuamos. Ya hemos visto. En estos segundos 3 años y medio, ya a la mitad de la semana, este personaje ha entrado al templo, ha cometido el- ese sacrificio impuro y ahora se lanza ya con su verdadera personalidad cruel hacia el mundo y va a dictar, tienen que recibir la marca, tienen que marcarse todos, o sea, tienen que recibir ese elemento que tenga toda la información del ser humano en su cuerpo. Puede ser en su mano, pero van a decir, y mira, no tengo mi documento porque sufrí una amputación. ¿Dónde? ¿En qué parte del cuerpo más te podemos poner que pueda perderse, pero que nunca pierda la vida? La cabeza. Ah, entonces, en la cabeza van a poner. Así estés amputado, ahí está tu documento. Y te van a poder ubicar. O en la mano derecha o en la frente. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Muy bien, seguimos. Y aquí empieza la persecución de la que habló nuestro Señor Jesús en Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Los discípulos estaban ansiosos, ¿no? Con Jesús. Primero querían ya ellos saber si Jesús iba a tomar el trono por ser el Mesías. Ya el pueblo lo había reconocido. Entonces ellos dijeron, ahorita el Señor nos va a decir que ya Él sube al trono y nosotros vamos a ser ahí sus ministros y vamos a gobernar con Él. Señor, ¿ya vas a gobernar en este tiempo? El Señor que le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, que solo está en la potestad de mi Padre. Y en respuesta, o sea, y le da una respuesta más bien eh, contradictoria a lo que ellos esperaban. Ellos esperaban una respuesta que alimente o que satisfaga sus apetitos de gobierno, ¿no? De los apóstoles. Y Él les va a dar una respuesta que los va a dejar atónitos. Mateo 24:15. Señor, no le dicen, 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, cuando escuchamos de guerras allá en el Medio Oriente y la tensión, esto no es el fin todavía, este es el comienzo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pregunto, ¿ya hubo hambruna en el mundo? O sea, ¿nos ha golpeado al país una fuerte hambruna? Todavía, ¿no? No sufrimos de eso, pero está profetizado. ¿Cómo puede venir la hambruna? ¿Por efecto de qué? Por efecto de las guerras, ¿no? Cuando hay guerras, se bloquea el comercio. Ya no hay exportación, importación. Se cierran. O sea,
Yo estoy en el mundo de la construcción. Hay clientes que nos piden hacer su presupuesto para ejecutar su proyecto. Y hay productos que vienen de otros países. Y cuando hacemos el pedido a los proveedores, nos dicen, mira, ahorita por el tema de las guerras, hay percances, hay incertidumbre en la importación para que venga exactamente en 2 meses. De repente demora 3 o 4, no sabemos, o tal vez no se puede. Y entonces comienzan a surgir riesgos. Imagínense que ya se da, o sea, los riesgos, pum, se bloquea todo. Ya no hay importación. Entonces, las grandes agroindustrias de nuestro medio ya no hay a donde exporten sus productos. Lo que tengan de sus cosechas lo rematarán por acá, pero creen que ellos estarán animados a seguir sembrando. ¿Qué van a hacer los agricultores? ¿No? Y poco a poco se va a ir mermando. Esas grandes agroindustrias van a despedir a esa gente, y son miles. ¿A dónde van a encontrar trabajo? No, no va a haber trabajo. Y si no hay trabajo, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, no hay para la casa. Genera problemas fuertes. Entonces, ese caos económico producido por la guerra llevará a la hambruna. Entonces, es una consecuencia lógica. Entonces, tiene también lógica lo que está diciendo aquí nuestro Señor. El 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Está hablando de la persecución que va a ser el anticristo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, o sea, tanto, van a haber mucha blasfemia contra Dios, el amor de muchos se enfriará, es decir, se contagiarán de esa gente que blasfema tanto al Señor, también se van a contagiar. Y en este tiempo, estamos solo ahorita, como dice la Escritura, al inicio todavía de las cosas que van a suceder en cuanto a las blasfemias de Dios. Tal vez ustedes no tienen la experiencia, pero los que estamos en las redes sociales, ahí palpamos realmente el grado de odio que tienen las personas contra Dios. Y esto se nota más fuerte cuando salta un tema coyuntural en nuestro medio por algún tema polémico. Un tema polémico, por ejemplo, es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si salta por ahí que un congresista presentó ese proyecto, va a salir también otro congresista cristiano que se va a oponer y va a haber debate en los medios de comunicación. La sociedad escucha y va a tener que tomar una decisión, o sea, a quién apoya. Y ese debate se ve más fuerte en las redes sociales, porque ahí publican el tema y los comentarios, unos a favor, otros en contra. Y qué bueno fuera pues que los comentarios en contra fueran alturados, respetuosos. No, si un cristiano opina, el matrimonio es entre hombre y mujer, los otros, este es un anticuado, retrógrada. Oye, no, esto dice la escritura, no lo digo yo. Nuestro diseñador, nuestro creador lo estableció así y así ha sido desde el comienzo. Tu Dios no existe, tu Dios no sirve para nada y comienzan a agredir, a blasfemar contra Dios y se van a mayores. Ahí sí tienen toda la valentía de expresarse porque están detrás de un teclado. Cosa que hacerlo de frente, pocos lo harían. Pero como están detrás de un teclado, hasta un adolescente puede opinar de esa manera. Adolescentes que leen y escuchan de otros medios, de otras páginas que apoyan ese tipo de perversiones y ellos se lo creen, y comienzan a atacar, a repetir eso. Y entonces los cristianos que opinamos en contra de esas cosas somos atacados, ¿no? Entonces, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Y este pasaje algunos lo han tomado que ahí recién se sabrá el que permanezca hasta el final, o sea, por sus buenas obras de permanecer, se ganará la salvación. No es así. Lo que está diciendo este pasaje, y sabemos que no se gana la salvación por obras, amén, hermano, es únicamente por fe. Sino lo que dice acá el pasaje es que el que permanezca hasta el final demostrará que siempre fue salvo. En las iglesias habrá muchos que dicen ser cristianos, pero no es garantía, hermanos. O sea, una realidad, y es una lamentable realidad, es que en las iglesias hay verdaderos y hay falsos. Y eso ya lo ha demostrado la historia de la iglesia cuando se ve a los fieles, a los verdaderos, cuando viene la persecución. De tiempo en tiempo, en la soberanía de Dios, Él ha permitido que la iglesia sea perseguida, su iglesia, su amada esposa, sea perseguida. ¿Y qué? ¿Por qué el Señor lo permite? ¿Porque es malo? No, para limpiarla. Porque en cada persecución que ha habido de la iglesia a través de la historia, las persecuciones han espantado a los que son falsos. Se han quedado solamente los verdaderos y han permanecido. Es como el agricultor, ¿no, hermano? ¿Qué hace de tiempo en tiempo en su sembrío? Arranca la hierba mala. Eso es duro, o sea, porque estás quitando vida, ¿no? A una planta. El Señor en su cuidado de su iglesia y su amada esposa no deja que se contamine, o sea, tan fuerte hasta que lo pueda ahogar, esas plantas malas lo puedan ahogar a las buenas. Entonces el Señor hace una podada y lo hace a través de persecuciones. En esta última etapa, el Señor va a dejar también, va a hacer lo mismo con su iglesia, la va a limpiar a través de este personaje que es el anticristo. Entonces las persecuciones a la iglesia, hermanos, no son acciones que Dios permite para mal de la iglesia, sino para bien, para limpiarla. Y eso en una escala menor a nosotros, en nuestra vida práctica, se traduciría en las pruebas. Cuando todo es bonanza, somos muy frágiles a olvidarnos de Dios, a creer que somos autosuficientes, a creernos de que no necesitamos de Dios, ya no necesitamos doblar rodillas, no necesitamos orar, leer la palabra, porque todo está marchando bien. Pero cuando vienen las pruebas, nos sentimos que no tenemos el control, entonces viene la angustia, viene la desesperación. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Doblar las rodillas, humillarse al Señor y mostrar dependencia del Señor. Creí que yo tenía el control, pero no lo tengo para nada. Ayúdame. Y eso santifica al creyente. Y entonces la prueba se convierte en bendición. Por eso no tenemos que renegar cuando estemos en pruebas. Y aquí llegamos al versículo 15. Nuestro Señor le dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, de que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Qué está diciendo el Señor? Va a venir una persecución, y acá más lo sigue diciendo, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Invierno es demasiado frío, se sufre, o sea, una persecución en pleno frío, muy triste. Y que me dice, ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque en los días de reposo no vas a saber, vas a dudar, o sea, para los judíos, porque ellos tenían la ley de guardar el día de reposo y no hacer ningún trabajo, ningún esfuerzo. Y eso incluía ni defenderse, hermano. Entonces, si viene el ataque en ese día a los judíos, ellos se van a poner en duda, o nos entregamos a la muerte, o si nos defendemos, tú no vas a castigar, Dios,
y se ponen en una encrucijada, no saber qué hacer. Y mientras están en esa duda, ¡pum!, la masacre. Entonces rueguen que no sea en ese día, en ese contexto, dice el Señor, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, todos los sucesos más trágicos que el mundo ha pasado y que el pueblo de Israel ha pasado, no se va a comparar en magnitud con lo que va a ser este personaje mundial. O sea, este personaje va a opacar la crueldad, la gran crueldad de personajes ya que han pasado. Y en la antigüedad tenemos a Nabucodonosor, al rey de Asiria, a Alejandro Magno, a los emperadores romanos, que han sido muy crueles, ¿no? Antíoco Epífanes, otro cruel, un griego que masacró, fueron terribles. Y ya en nuestros tiempos, un Hitler, pero ellos no lo van a llegar al nivel de crueldad que este personaje va a cometer. Porque no la ha habido, dice el Señor, ni la habrá. Esto va a ser lo máximo. Entonces, va a iniciarse persecución, en primer lugar, a los judíos. Ellos que le han abierto las puertas, ¿no?, al anticristo, toma tu trono. Ese mismo que acaban de poner en el trono, él ahora va a comenzar a perseguirlos, a desaparecer. ¿Cómo se sentirán esas personas que se sientan, o sea, acaban de poner su confianza en ese personaje, acaban de creer que es un Mesías que tanto tiempo han esperado, y están rebosantes de alegría porque le están dando el trono y ellos se imaginan que ya van a gobernar con él el mundo, o sea, todos sus enemigos van a postrarse a sus pies, porque eso habla las profecías, que el Mesías va a reinar sobre el mundo, eso sí lo hablan las profecías. Entonces, todo eso se están imaginando y están viendo cumplirse al entrar en el templo el Mesías. Pero cuando toma el trono, lo primero que hace es traerle destrucción a ellos. Qué choque, ¿no? De emoción. De estar rebosantes de alegría, ahora están llenos de pánico. Y cuando una persona tiene pánico, y no sé si ustedes han experimentado, cuando uno tiene pánico es porque extremo, es cuando ustedes se sienten cerca a la muerte. Y yo lo digo por experiencia, y la escritura habla acerca, haré, dice el Señor cuando habla de los juicios, haré que el cielo te parezca de metal, dice. ¿No han leído una profecía? Cuando habla de juicios el Señor, de castigo a Israel, y enviaré, dice, espada, ¿no?, sobre tus hijos. Y hay una frase que me llamó la atención y dice, y haré que el cielo te parezca de metal. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo entiendo yo? Cuando hubo una ocasión en la que en la playa sucedió casi sucedió una tragedia, una muerte de ahogados, o sea, ahí amigos de la iglesia que fuimos de paseo. Un compañero no sabía nadar, la marea subió rápido en la tarde y por ir en busca, estaba saliendo con otro compañero, pero le agarró calambre al otro compañero y lo suelta a él. Y él no sabía nadar y yo estaba cerca. Y fui en su rescate, pero en ese momento, hermano, o sea, mi mirada hacia el cielo parecía así un metal de aluminio, el cielo, porque me entró pánico. O sea, sí sucede, hermano. El miedo, el pánico, o sea, extremo, es cuando ya te ves cerca la muerte. Lógico, esto cambia cuando esperamos la muerte en descanso con el Señor. Es distinto cuando estás en tu lecho, ya te han dado la noticia y estás confiando en el Señor, te estás fortaleciendo, pero un caso sorpresivo como el que estoy narrando y un caso como que viene
de pronto una invasión con armas. Entonces cambia todo. Sí se ve el cielo de metal. Entonces, de esa manera van a ser sorprendidos los que han puesto su confianza en ese líder. Verán el cielo de metal, como dicen las profecías, y vendrá la persecución. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo a su casa. O sea, no demoren, huyan lo más pronto, porque va a venir una persecución atroz. Una vez establecidos en el templo y habiendo sido reconocido como el Mesías, iniciará la persecución más devastadora en la historia de Israel y el mundo, conocida como la Gran Tribulación. Segundo, 3 años y medio. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo hirió en la cabeza a Satanás en la cruz del Calvario, y Satanás solo puede intentar destruir a su pueblo escogido, el calcañar, pero no logrará destruirlo. ¿Por qué va a perseguir a Israel? ¿Qué le ha hecho Israel a Satanás? Que Israel representa a Eva. Eva trajo al Mesías. El Mesías nació de entre el pueblo de Israel. Entonces, Israel representa a Eva, que trajo al Salvador y que le aplastó la cabeza. Entonces, como este personaje no puede destruir a Jesús, va contra el más débil, que es Israel. Quiere desaparecerlo. Seguimos. ¿Qué más va a ocurrir en estos segundos 3 años y medio? Apocalipsis 7:4 habla acerca de los 144,000 sellados. Los testigos de Jehová, cuando tocan tus puertas, te hablan acerca de los 144,000 sellados. ¿Y qué dicen ellos? ¿Quiénes son? Para ellos dicen, son los 144,000, son los únicos salvos que van a ir al cielo. El resto se va a quedar acá en la tierra. Esa es su doctrina de ellos. Pero nosotros no creemos así. ¿Quiénes son entonces los 144,000? Vamos a Apocalipsis 7:4. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus. ¿De quién? ¿Qué dice ahí? De los hijos de Israel, o sea, son israelitas. Esos 144,000 son israelitas. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y así, de todas las tribus, 12,000, 12,000, 12,000. Uh-huh. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Sigamos. Entonces, ¿se acuerdan cuando Elías, después de haber hecho que cayera fuego del cielo, se consumiera ese holocausto y el pueblo lo reconociera como el profeta de Dios y se humillara a Dios? Y Elías ordenó que se capture a los falsos profetas, ¿no? Y los degolló. 700, creo fueron, 700 profetas. La, la esposa del rey Acab
¿cómo se llamaba? Jezabel, ella no era israelita, se enojó mucho y ordenó la persecución a Elías, que lo capturen. Y el profeta huyó, ¿no? Se escondió y ahí él refugiado temblaba de miedo y ora a Dios y se, y se como que quejándose ante el Señor, Señor, mira lo que está pasando. Soy el único que de tus profetas que he quedado con vida. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Era el único? Me he reservado. ¿Qué cantidad? ¿Se acuerdan exactamente? 7,000. Me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. No te creas el único. El Señor siempre guarda un remanente. En un pueblo, por más, en cualquier nación, por más vil que sea esa nación, el Señor tiene sus escogidos. Israel, por más, ¿cómo llamarle? Al Israel actual. ¿Sabían que Tel Aviv, la capital de Israel, ha sido nombrado como la capital gay a nivel mundial? Cuando realizan su día de orgullo gay, es, hermanos, Sodoma y Gomorra. Y es más escandaloso que todo el mundo, es más impactante. Todos los países que ya tienen permitido esto, hacen ese día, también acá, también hacen en Perú, en Trujillo mismo, hacen sus marchas, pero esto no es nada comparado con lo que sucede ese día allá en Tel Aviv. Y tienen, o sea, Israel no reconoce, muchos no reconocen al Mesías, nuestro Señor Jesús, que ya vino. Y entonces diríamos, acá en Israel no hay ahí escogido de Dios, diríamos, qué triste, ¿no? Todos ya están condenados, están en rebelión contra Dios. Pero el Señor guarda su remanente fiel. Allá sí hay, hermanos. Hay israelitas que sí creen en el Mesías, Jesús de Nazaret, que ha venido por temor, por persecución de sus compatriotas, tal vez no lo dicen, lo tienen, son guardaditos. Así es. Y estos 144,000, en el tiempo donde las papas van a quemar atroz con la persecución del anticristo, se van a envalentonar con el Espíritu del Señor y van a salir a evangelizar porque la iglesia ya salió de aquí. La iglesia ha salido en el rapto. ¿Quién va a evangelizar? ¿Quién va a predicar el evangelio? A los que quedaron. El Señor se ha reservado esos 144,000 israelitas que no se van a someter al anticristo, que no se van a someter al anticristo. Ellos van a ser los misioneros en ese tiempo. Dígame si Dios no es tan misericordioso de que aún en ese tiempo en el que prácticamente toda la humanidad está adorando al que está ofendiendo a Dios y que merecen ser llevados todos arrastrados al infierno, condenación eterna, todavía el Señor en ese tiempo tenga reservado estos 144,000 misioneros que lleven el Evangelio para que se arrepientan. Esa es gracia, es una gracia de Dios inmensa. Y tienen que ser valientes, porque nuestros misioneros ahora se van por diferentes lugares, pasan diferentes angustias, de repente, ¿no? Problemas de salud por estar en lugares con climas extremos, no tienen la alimentación adecuada que están acostumbrados, sufren caminando, no hay movilidad, están sufriendo nuestros hermanos ahora donde llevan el Evangelio, pero, pero que les persigan a muerte, eso está pasando ahora en los países del Medio Oriente, en la ventana, ¿cómo le llama? 1040. ¿Han escuchado eso? Hay los hermanos que reúnen a los misioneros y envían a otros países. En el Medio Oriente han seleccionado un área geográfica
que tiene la característica de ser la más peligrosa para llevar el Evangelio. Lo tienen identificado nuestros hermanos que envían misioneros para allá y le llaman la ventana 1040, es como un rectángulo, pues, de medidas geográficas. Y ellos piden, o sea, misioneros voluntarios que estén dispuestos a entregar su vida por el Evangelio. Y hay hermanos que se apuntan, hermanos, para llevar el Evangelio a esos lugares. Porque allá, o sea, no hay garantía de que regreses con vida. Si vas de misionero, no hay garantía de que regreses con vida, pero lo que es tu misión es llevar el Evangelio, sembrar el Evangelio, compartir, para que el Espíritu Santo traiga el arrepentimiento, derrame arrepentimiento y gracia sobre las personas que escuchen, los escogidos de Dios. Esa es tu misión. Y si regresas con vida, gracias a Dios, gloria a Dios, está bien. Pero si no regresas con vida, te vas con el Señor. ¿Estás dispuesto a asumir eso? Le preguntan. Y si hay hermanos que van. Estos van a pasar una persecución más atroz que lo que nuestros hermanos valientes que están yendo a la ventana 1040, estos van a sufrir más, hermanos. Ellos están dispuestos a entregar su vida. El Señor se ha reservado. Y el tiempo en el que ellos van a predicar va a ser el despertar o avivamiento más grande de la historia de la iglesia. Ha habido tiempos en que el Evangelio ha sido un gran avivamiento en la historia, en los tiempos de la Reforma, por ejemplo, con Martín Lutero, con Zwinglio, con Juan Calvino y demás personajes, Jonathan Edwards. O sea, ha habido un despertar de la gente que quería escuchar, o sea, el Evangelio, y ha habido conversiones masivas en esos tiempos, y ha quedado registrado como la época de oro del Evangelio, que ha venido la gente al Señor, y tanto así que incluso eh, los principios de la Biblia eran impartidos desde la cabeza, desde el rey para abajo. Y tenemos reyes que han sido cristianos, Europa fue transformada por el Evangelio, y aquí traigo a colación por qué, la razón de por qué Europa son países de primer mundo. La razón es porque ellos abrazaron el Evangelio verdadero. Ese Evangelio verdadero trajo libertad, trajo derechos sobre las personas que no tenían antes, quitó el analfabetismo, crearon las primeras escuelas públicas, justamente para eliminar el analfabetismo. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia de ese tiempo que gobernaba, ya sabemos cuál es, se valía de la ignorancia de las personas que no sabían leer, no sabían lo que decía la escritura. Y entonces daban dogmas que no estaban en la Biblia. Las indulgencias, ¿dónde está? En la Biblia. El purgatorio, ¿dónde está en la Biblia? Cosas como esas, con fines de tenerlos capturados. Entonces, ¿creen que les convenía que la gente sepa leer? No les convenía. Nuestros hermanos que despertaron este avivamiento dijeron, para que las sociedades, las personas nunca más vuelvan a ser engañadas, tienen que saber leer. Vamos a crear las escuelas públicas. Ahora nosotros ya hemos crecido y hemos ido a nuestras escuelas y pensábamos de repente que siempre ha sido así, que siempre ha sido que los niños tienen que ir a la escuela, pues a determinada edad. No, hermano, no era así. Te quedabas analfabeto toda tu vida. No le convenía eso a la iglesia que gobernaba. Nuestros hermanos que se opusieron y le hicieron ese enfrentamiento de las verdades de la escritura, se enfrentaron con el poder religioso de ese tiempo. Ellos implantaron las primeras escuelas y luego las universidades. Las universidades no existían.
Las famosas universidades del mundo, Oxford, Cambridge, Yale, han sido universidades cristianas, creadas por cristianos, para que conozcan de leyes y también para que conozcan de teología. Formaban autoridades que iban a legislar como jueces, pero que tenían que legislar en base a principios cristianos. Llevaban su carrera de derecho, pero también llevaban su carrera de teología. Así era antes. Pero ya ahora esas universidades ya fueron tomadas por los enemigos del cristianismo y las han corrompido totalmente. Tanto que son la cuna donde lavan el cerebro a los jóvenes para abrazar las perversiones. Seguimos. Ezequiel 9:4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Gimen de dolor por la rebelión del pueblo escogido, o sea, habla de los 144,000 sellados, y tienen poder para hacer milagros, sanarán enfermos, resucitarán muertos. O sea, esa promesa de nuestro Señor Jesús que les dio a sus discípulos, que los primeros apóstoles sí lo aplicaron, tuvieron ese poder de hacer milagros, lo van a volver a hacer ellos. O sea, frente a toda la crueldad de la persecución del anticristo, ellos van a ir haciendo milagros. O sea, va a ser una fuerza que va a chocar con el gobierno de este personaje cruel. Seguimos. Y luego también aparecerán estos dos testigos que habla Apocalipsis, capítulo 11 y 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ellos son los que encabezarán a los 144,000 predicadores. Ellos son los que van a capacitar, van a ser sus maestros, sus teólogos. Tienen el respaldo del Espíritu Santo para hacer milagros poderosos durante los segundos 3 años y medio. Hablamos que esos segundos 3 años y medio se ha desatado la crueldad del anticristo, pero también la ira de Dios sobre este mundo. Va a ocurrir, ¿cómo se llama? Los efectos de la naturaleza terrible, hecatombes, maremotos, terremotos. La ira de Dios va a desatar todo eso, hermano. Y en ese tiempo, estos dos personajes van a preparar a esos 144,000 misioneros. Y la pregunta es, ¿quiénes son? Apocalipsis 11:4-6 da algunas características. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera, le detalló. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Habla parecido a las plagas de Egipto. Entonces, habla de plagas y sangre. Esto, qué personaje antiguo hizo esos milagros? Moisés. ¿Moisés aparecerá? ¿Será uno de esos testigos? Por algo está dando esas señales. Uno de ellos es Moisés. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Moisés hizo eso. El otro es Elías. ¿Por qué? Malaquías 4:5, a ver qué dice. Sigue. Entonces sería Moisés y Elías, esos dos testigos. Moisés murió. Sí, murió. Enoc y Elías, los que no conocieron muerte. Moisés sí murió, ¿no? Subió, Dios le dijo, mañana tienes que subir al monte. Y cuando subía, le dijo que Josué se quedara, ahora avanza tú solo. Recuéstate. Y durmió. Y el Señor agarró su cuerpo y él lo colocó en el lugar que él creyó el Señor, su cuerpo. Dios quiso tener, o sea, no permitió que nadie más subiera, porque si lo veían muerto, traían ese cuerpo
y lo enterraban, le hacían su funeral, ¿no? Como correspondía. Pero el Señor no permitió eso a Moisés. Él quería tener el privilegio de enterrar a su siervo fiel. Él cogió ese cuerpo y lo puso en el lugar de que nadie más lo encuentre, porque sabía que si los israelitas encontraban dónde había sido enterrado, ¿qué hubiera sucedido? Hubiera hecho ídolo. Y el Señor no, dijo, acá yo voy a colocar y nadie va a saber, y nadie sabe la tumba. Pero él va a aparecer. Pero Elías, él sí se fue vivo. Entonces, hay dos personajes que representan la vida y otro la muerte, que ha conocido, uno que no ha conocido la muerte y otro que sí ha conocido la muerte. Bueno, los hermanos teólogos, escatólogos dicen, eso representa a los cristianos que han muerto esperando al Señor y otros que estén vivos en el momento del rapto. A las dos partes de la iglesia que se va con el Señor, los vivos y los muertos, resucitados. ¿Qué más? La naturaleza es conmovida. Isaías 13:9 anuncia, profetiza eso, dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor, y eso mismo Jesús también lo anuncia, ¿no? En Mateo 24, él también habla acerca de eso. La naturaleza, dice, las estrellas caerán del cielo, está en Mateo 24, justamente hablando de nuestro Señor, y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, nuestro universo está funcionando de una manera que no nos perjudica, ¿cierto? No hemos tenido, por ejemplo, una tragedia de que caiga un meteorito hace poco. No, no tenemos esos problemas. El universo está que funciona y no atenta contra el planeta Tierra. Pero en el tiempo de la gran tribulación, esos segundos 3 años y medio, la ira de Dios se va a desatar a tal nivel que va a sacudir el universo, y del universo esas grandes cosas que están ahí van a caer a la tierra. El apóstol Juan, él no conocía la palabra meteorito, cometa. Él vio una roca grande que caía, dice. ¿Y cómo lo llama? En Apocalipsis lo llama, yo vi montañas ardiendo, dice, que caían del cielo. ¿Qué son esos? Meteoritos. ¿Qué más? Grandes terremotos, claro. Esos golpes van a sacudir y las placas tectónicas se van a romper. Actualmente, o sea, los terremotos son producidos por eso, por el rozamiento de placa sobre placa. Y es ocasionado por un mar de fuego que está en el centro de la Tierra. Ese mar de fuego adentro, que es lava líquida, lo mismo que sale por los volcanes, en el centro de la Tierra, en el núcleo de la Tierra, es un mar y está en movimiento. Así como el mar también tiene sus olas, también adentro del núcleo está en movimiento. Y eso es lo que hace que las placas tectónicas se desplacen. Las placas tectónicas se rozan, se oponen, y cuando se suelta, sucede los temblores, los terremotos, y dependiendo de cuánto sea ese salto que hace la placa, es la intensidad del terremoto. Y no hemos visto hasta ahora un terremoto que supere los 8 grados. 7.2, 6.5, estamos, acaba de ser más de 8 grados, o sea, va a ocurrir. Isaías 13:13 dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, dice el profeta Isaías. ¿Cuál es su lugar? Su lugar es que la tierra rota a través de un eje. O sea, y va a haber unos terremotos que lo va a mover ese eje. Y si lo mueve ese eje, hermano, va a cambiar el clima, porque ya esa inclinación es la que permite que tengamos los climas que conocemos. Porque en base a esa rotación, los vientos se mueven.
se mueve la corriente marina que lleva el agua caliente desde el Ecuador, lo lleva hasta el Polo Norte, regresa por el Polo Sur, se calienta otra vez en el Ecuador, se va al Polo Norte, se enfría y vuelta baja fría y se va entibiando y cuando llega al Ecuador se calienta y después va bajando. Ese movimiento de la corriente marina hace que se evapore el agua en diferentes intensidades hacia las nubes. Y esa rotación crea el viento y el viento se viene hasta a las costas y generan los climas, los diferentes climas que tenemos. Imagínense cuando se mueva ese eje, se va a alterar todo. El eje de la Tierra será movido. ¿Por qué? Dice anteriormente, por la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Es una ira santa del Señor. Seguimos. Ya comienzan las primeras a sacar las copas de la ira del Señor, ¿no? En los segundos 3 años y medio se derraman las 7 copas de la ira. El primero, dice Apocalipsis 16:2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Seguimos. ¿Qué más? Apocalipsis 6:3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerte y murió todo ser vivo que había en el mar. Seguimos. Y va a haber esta batalla. Esta es la última guerra que se va a librar en el mundo. Le llaman la batalla del Armagedón. El lugar es el Valle de Megiddo. Es un lugar en Israel, a 96 kilómetros al norte de Jerusalén. Esa es la llanura. Es acá de las fotos que tenemos en internet. Valle amplio. ¿Quiénes van a luchar ahí? A ver, vamos a seguir. El anticristo junta su ejército para la batalla. ¿Contra quién? Seguimos. Seguimos. De otra parte, los reyes del oriente, China, se rebelan, dice, contra el gobierno del anticristo por la conquista de Jerusalén. Esta es la interpretación que dan nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 16 habla como reyes del oriente. ¿Qué país poderoso hay en el oriente? China. O sea, ¿quién puede ser capaz de enfrentar a este líder mundial? ¿Qué país tiene la capacidad, o sea, militar, para hacerle frente a un personaje como este? ¿Cómo? No tiene la capacidad. China tiene la capacidad. Él hasta ahora no ha intervenido. Es como un león dormido. No hace caso todavía cuando por ahí un gato le está rasguñando. Porque si lo levantan, o sea, cada vez que es más poderoso un animal, más demora en reaccionar. O sea, China tiene un gran poderío. Él va a reaccionar cuando ya las cosas ya han exacerbado su paciencia, han agotado su paciencia. Y este personaje, el anticristo, va a imponer, pues, ¿no? Va a imponer sus condiciones, va a querer imponer condiciones que no le va a convenir de repente a ese país, como lo que ya hemos visto, pues, aquí también con los Estados Unidos, allá en la guerra con Irán, ¿no? Pide apoyo, pidió apoyo a Inglaterra que se una en esa lucha. Inglaterra no le apoyó y después sale un poco declarando Trump que si quieren petróleo los ingleses que vayan y lo traigan y que afronten también los problemas que ellos han pasado y se crea todo un problema diplomático. Algo va a ser aquel anticristo que no va a ser de su agrado de China. Tal vez va a querer someterlo también a él, a su política. Y ellos van a comenzar la divergencia con él, van a discrepar con este personaje y tanto será que se van a enfrentar militarmente. ¿Qué más dice? El Armagedón es la batalla final que cierra la Tercera Guerra Mundial. Es la disputa
de poder por la conquista de la capital mundial de la fe. Ella es Jerusalén. La pelea es por Jerusalén. A través de los siglos, siempre la conquista de Jerusalén ha sido el botín más preciado de todo conquistador en el mundo. Lo querían los asirios en los tiempos del rey Salomón o de David. Ya los asirios querían conquistar Jerusalén. Salomón hizo una fama enorme de Jerusalén. Él construyó el templo más hermoso, él tenía mucho tesoro ahí. Entonces era un botín bien preciado para los conquistadores por las grandes hazañas del Dios que ya conocían que había hecho en Israel. Entonces, como que para los conquistadores era un reto destruir a esa nación que decía que su Dios ha hecho maravillas. Si ellos lo destruían, significan que era más poderoso que ese Dios. Y por esa fama, por ese prestigio que querían alcanzar, siempre querían conquistar Jerusalén. Los asirios lo anhelaban, Dios puso su valla de protección, no los dejaba pasar, pero ya el pueblo de Israel divididos entre el norte y el sur, los del norte ofendieron a Dios. Yo ya les he narrado cómo ofendieron las 10 tribus del norte, construyeron su templo en su territorio, ya no iban al templo de Jerusalén, construyeron altares para adorar a sus ídolos y hacían muchas cosas que ofendían a Dios. Y Dios mandaba a sus profetas a que les decía para que se arrepientan, porque Dios los va a castigar si no se arrepienten. Pero ellos no escucharon. Y al contrario, los mataban a sus profetas. Al final Dios, esa protección de los asirios que ya querían entrar a gobernar, Dios levanta y deja que entren los asirios y hacen masacre. Luego viene Nabucodonosor con el reino del sur. También pasaba lo mismo. No aprendieron de su hermana del norte. Ellos también comenzaron a ofender a Dios. Y Dios mandó a sus profetas y los mataban. Isaías, dice la escritura, que lo partieron por la mitad. Él murió aserrado, dice, ¿no? La escritura. Lo mataban. Y nuestro Señor Jesús también les hace recordar eso a los fariseos en una oportunidad. Tus padres han matado. ¿A qué profeta no han matado? A mí también me van a matar, le dijo. Y así fue. Mataban a los profetas. Levantó la valla de protección y entraron los babilonios y los destruyeron. Y ese templo, el segundo templo, o el primer templo del rey Salomón, que fue lo más magnífico, destruido. Entonces, ya han venido después otros, ¿no? De ahí han venido los medopersas, han venido los griegos, los romanos a conquistar Jerusalén. Y después de los romanos, hasta nuestros tiempos también han habido más conquistas, hermano. Siempre han querido conquistar eso. Entonces, este es el botín que se van a pelear el anticristo con China. ¿Y qué va a pasar? Se van a enfrentar en el Valle de Megiddo. Bombas nucleares. Y en el medio, el pueblo de Israel y los otros dos ahí lanzándose bombas. Y el pueblo de Israel sufriendo la devastación. Anticristo y los ejércitos de las naciones se enfrentan con el ejército chino, 200 millones, y en medio Israel, ¿no? Seguimos. Y en ese momento, ahí será el clamor de los israelitas. Señor, protégenos, 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 porque van a hacer devastación de ese territorio. Y vamos a ver más adelante cómo responde Dios. Ahí es donde baja el Señor. Dice que de lo que ellos están ahí como encarcelados, apresados, capturados por estas dos grandes potencias, el Señor Jesús baja, y está en las profecías, y abre un valle, dice que parte los cerros por la mitad, y abre un camino seguro para que huyan su pueblo. Tremendo lo que va a pasar ahí. Eso va a ocurrir en esa semana.
Muy bien. En la próxima clase veremos las bodas del Cordero y la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Hemos acabado el tercer capítulo, hermanos. Espero que a todos nos ayude, ¿no?, el estudio de estas cosas y que nuestras vidas sean santificadas por medio de este entendimiento. Quisiera pedir a mi hermano Frank, haz una oración por este término de la exposición, hermano. Amado Padre, gracias te damos porque eres bueno. Gracias porque un día nos diste a tu Espíritu Santo por tu gracia para poder entender todas estas cosas. Que desde tu agrado te conozcamos. Porque si la vida eterna dice que te conozcamos a ti, oh Padre amado, y a Jesucristo que nos enviado. Gracias te damos porque hoy hemos aprendido un poco más de lo que pasará después, Señor. Pero después que cuando tú ya nos hayas llevado, y eso es no porque lo merezcamos, sino porque así lo has decidido que sea. Gracias, Padre, por tanto amor en Cristo Jesús. Amén. Amén.